Vamos a iniciar esta segunda parte, esta segunda mesa. Hemos visto lo que dice la normativa. Vamos a ver qué dicen las personas que trabajan a diario con estos temas y cómo ellos van a contar sus experiencias al respecto. Tenemos tres ponentes. En primer lugar, vamos a presentar a Pedro Barrios Marca. Pedro Barrios es licenciado en Ciencias Químicas en la especialidad de Química Industrial por la Universidad de Zaragoza. Aunque estudió en Zaragoza, actualmente reside en Valencia y es el responsable de Higiene Industrial y Ergonomía en el Servicio de Prevención Mancomunado de Iberdrola España. Iberdrola es una empresa del sector eléctrico dedicada a la producción, distribución y suministro de energía eléctrica. Es especialista en toxicología industrial y medio ambiente y lleva 20 años ocupándose de la influencia de los campos electromagnéticos sobre los trabajadores de su empresa. Bien, la ponencia de Pedro Barrios va a exponer cuál es su experiencia dentro de la empresa Iberdrola con respecto a los CEMs de 50 Hz en sus trabajadores, así como la influencia que pueden tener las instalaciones eléctricas como subestaciones, centros de transformación, líneas de distribución de energía, etcétera, en el público general. Espero, Pedro, no haya hecho un spoiler y no haya roto el encanto de descubrir lo que nos vas a presentar. Gracias. ¿Ya? Sí. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, este obligado cumplimiento y además una satisfacción, agradecer al Instituto Nacional y en particular al Centro Nacional de Barcelona la invitación que nos ha hecho para hablaros de este tema de campos electromagnéticos que, como podéis pensar, es de gran interés para nosotros. No solo para nuestros trabajadores, como veremos, sino para público en general, que al fin y al cabo el público en general podéis ser nuestros potenciales clientes, aunque aquí no estamos mucho, como vosotros sabéis. Bueno, os voy a hablar desde aquí. No quiero arriesgar, como lo ha hecho Beatriz y Rafa, arriesgando al borde del precipicio. No sé si sabéis lo que le pasó a Joaquín Sabina el otro día, que se pegó un buen tortazo y, en fin, sin ser Joaquín Sabina, pero el tortazo me lo puedo pegar igual, ¿no? Bien, como estamos comentando, yo os voy a hablar únicamente de los 50 hercios, que es nuestro campo de actuación. En primer lugar, os quería decir que si bien, bueno, estamos hablando ahora de la guía actualmente, os quería decir que el sector eléctrico, pues ya desde los años 70 nos viene preocupando este asunto, porque ya en los años 70 ya se empezó a hablar un poco de todo esto y además os quiero señalar de que nosotros en aquellos tiempos pues teníamos viviendo en los propios centros de producción, subestaciones y tal, teníamos a nuestro personal viviendo con las familias, porque estaba así estipulado, vivían allí, tenían sus casas, los niños, hombre, no os diré que jugaban ahí entre los embarrados, pero estaban allí mismo. Total, que os quiero comentar, bueno, que es una cosa que desde siempre pues nos ha preocupado y, como podéis ver, se han ido haciendo por parte del sector eléctrico diversas publicaciones alusivas a esto. Como os he indicado, aunque esta jornada está dirigida para trabajadores, también quería hacer algún matiz para público en general, por la razón que os he dado anteriormente. Son nuestros clientes y pues merecen toda clase de explicaciones. Centrándonos en primer lugar en personal profesionalmente expuesto, ya sabéis, el motivo de estar aquí es el Real Decreto 299, pero por nuestra parte también consideramos mucho el Real Decreto, el 1066, que es el del dominio radioeléctrico, y en principio allí vienen valores relacionados con público en general. Además, como ya se ha dicho a lo largo de la mañana, para personal especialmente sensible conviene guiarse más por los límites de público en general que no por los otros, que, como bien ha puesto Beatriz de manifiesto, son más elevados. A priori os puedo decir que en régimen normal de funcionamiento las instalaciones eléctricas se encuentran siempre por debajo del nivel de acción. Ahora bien,
voy a hacer alguna excepción. En particular, los trabajos en tensión, no sé si estaréis familiarizados, hay algunos trabajos en tensión que se hacen por contacto. Entonces, allí pues podéis comprender la distancia, que es fundamental en el tema de campos, es mínima. Y entonces es ahí únicamente donde estamos centrando más nuestro interés, porque podemos tener alguna duda y resulta que, claro, decimos, venga, pues vamos a medir, que es lo que estamos hablando. Pero medir en esas condiciones pues es bastante complicado. Ya veremos qué actuación hemos llevado a cabo al respecto. Bien, ¿qué procedimiento de estudio seguimos? Antes creo se ha preguntado un poco un compañero sobre la estrategia que seguimos y tal. Bueno, pues nosotros seguimos la estrategia planteada en cualquier cuestión de higiene industrial. Primero, identificación de las fuentes emisoras, lo cual, como se ha puesto en manifiesto aquí, es muy importante. Nosotros, en principio, trabajamos con los 50 hercios. También podemos tener campos estáticos, porque tenemos salas de baterías, donde puede haber campos estáticos. Y provisionalmente puede haber, también utilizamos radioenlaces para comunicar y podemos abordar o entrar un poco en el terreno de comunicaciones. La evaluación de riesgos, pues ya se ha dicho, hay dos procedimientos, o se mide o se calcula. A nosotros hemos apostado por la medición, hemos invertido en equipos para realizar mediciones porque nos parece más realista. El tema de los cálculos, la modelización, que también estamos llevando a cabo en algún aspecto como los trabajos en tensión, es, como también aquí se ha dicho, está fenomenal esto, porque aquí se ha dicho ya casi todo por mis anteriores compañeros, es un tema muy complejo y además no tan exacto como la medición, pero como os comentaba, pues medida a lo mejor en un trabajo en tensión, en altura, en una cesta, pues no sé, igual que os he dicho que aquí no estaba por la labor, pues mira, subirme a una cesta y tal, pues tampoco me hace mucha ilusión. Luego, medidas preventivas y o correctivas, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo, aquí lo ideal sería, ¿qué hablamos? Oye, reducir en origen, apantallar. Claro, en nuestra práctica es complicado, reducir en origen, bueno, pues lo mejor sería, por ejemplo, cuando se hacen estos trabajos en tensión, pues hacerlos sin tensión. Pero claro, a nuestros clientes, pues obviamente no creo que os pudiera hacer gracia decir, oye, os dejamos sin luz que tenemos que poner aquí para la bifauna y tal y cual, ¿no? Entonces, no siempre es sencillo. Apantallamientos, pues bueno, el campo eléctrico ya habéis visto que bien, aún se pueden hacer cositas, pero el campo magnético, como Rafa ha dicho, pues no vamos a forrar las líneas de mu metal, ¿no? Entonces, es complicado. Vigilancia de la salud, también se ha dicho, no existe un protocolo, no sé si aquí existían compañeros sanitarios, médicos, enfermeros, enfermeras, y saben, por lo menos los nuestros, pues están preocupados porque claro, para ellos sería ideal, pues como pasa como el ruido, un protocolo de reconocimiento y ya está, esto no existe. Entonces, me centraré en el tema de vigilancia de la salud para personal especialmente sensible y al final de mi intervención os comentaré cómo lo hacemos. Bien, aquí os he puesto un ejemplo. Este es el equipo de medida que empleamos, que como no se puede hacer publicidad únicamente, os diré que está fabricado aquí en Cataluña, simplemente os diré eso. Bueno, con este equipo hacemos mediciones, como Beatriz comentaba, como actuamos en campo cercano, hay que medir campo eléctrico y magnético por separado. Lo hacemos con el instrumental calibrado, realmente aislado, ya veis un trípode de madera. Inicialmente pensamos, venga el trípode de aluminio, que pesa menos, ¿no? Pero claro, entonces no nos aislaba, entonces tenemos que cargar con el trípode de madera. Hacemos la medición y como se suele hacer en higiene industrial, lo intentamos hacer en las condiciones peores posibles. A ver, para nosotros condiciones peores son mucha carga,
o mucho voltaje y la distancia. Entonces, intentamos medir a máxima carga del equipo que sea, con la esperanza de que si ahí cumple, pues obviamente todo lo demás, se han hecho también aquí alguna pregunta de, bueno, ¿haría falta medir? Bueno, pues nuestra opinión es que, claro, si yo te digo que, yo qué sé, a 10 amperios cumple, cuando haya 5 no me puedes decir que no va a cumplir. Y para nosotros, pues, no sería necesario medir. Esto es empleamos también, es que aquí como no tenemos el equipo todavía, pero habéis visto, creo ha sido tú, Beatriz, que ha puesto un exposímetro, ¿no? Lo hemos adquirido también porque ese es un equipo que para trabajos en tensión, por ejemplo, se puede colocar, como habéis visto, y va colocado en un señor muy accesible, puede alcanzar la línea bastante a paramenta y EVA, y entonces nos puede informar del valor del campo magnético, del eléctrico no, pero del magnético sí. Este es un equipo que también vamos a utilizar. Aquí tenéis una hoja de un informe donde podéis apreciar pues, la evolución del campo que ha habido durante la medida. Esto lo intentamos, el equipo de medición lleva también GPS incorporado, porque, como estamos hablando, es muy importante la distancia y cara a la repetitividad de las medidas, pues es muy interesante tener los puntos bien definidos. Bien, ¿qué medidas preventivas llevamos a cabo? Encaminadas, lógicamente, si no podemos evitar, por lo menos reducir el riesgo. En primer lugar, os comentaré en AELEC. AELEC es la Asociación Española de Empresas Eléctricas, donde estamos representadas todas las empresas eléctricas. Tenemos un grupo de trabajo que, lógicamente, como nuestra problemática es común, pues nos reunimos para elaborar procedimientos y tomar medidas con carácter común. También llevamos a cabo una revisión constante de la bibliografía para estar al día, sobre todo de los estudios epidemiológicos que puedan dar alguna señal, como antes tú también, Beatriz, comentaba, de que pueden aparecer una serie de efectos que a lo mejor no estaban contemplados. La verdad es que hasta donde hemos llegado, teniendo en cuenta los estudios, a ver, vosotros sabéis, hay de todo en la viña del Señor, y si entráis en Internet ya no os digo, pero estudios serios, certificados, homologados, hasta la fecha hay lo que hay y por eso ha salido el Real Decreto pues como ha salido. También procuramos hacer el análisis de nuevas tecnologías. Os he puesto el caso aquí de los contadores inteligentes, como luego mi compañero Juan María igual os puede hablar del 5G, que lógicamente en un ambiente como estamos, pues puede despertar la preocupación de alguna gente, ¿no? Formación e información de nuestros trabajadores. A ver, nuestros trabajadores realmente, como están familiarizados, lo que realmente les preocupa y nos preocupa es el riesgo eléctrico, como podéis comprender. Pero este aspecto también nos interesa mucho porque yo, a pesar de ser técnico, pero yo le doy mucha importancia al aspecto psicosocial. Yo creo que esto, como en todo, ahora tenemos el coronavirus por allí y es una realidad, pero hay una realidad psicosocial y hay una psicosis más o menos fundada, y en el caso de los campos electromagnéticos, no nos engañemos, ocurre igual, ¿no? Entonces nos es muy importante la formación para nuestra gente y la información para el público en general. Luego, pues bueno, cada uno que decida y que piense lo que quiera, pero por lo menos que no falte esa información que sí que tenemos. Y luego, para el caso de trabajos en tensión, que os he dicho que es lo que más nos preocupa, y dadas las dificultades de medida que os he comentado, estamos intentando hacer aquí sí una modelización con una empresa especialista, una ingeniería. Ya sabéis que aquí lo que nos interesa es saber si hay una corriente inducida superior a un valor en el cuerpo humano. Como esto no se puede medir, pero se puede calcular extrapolando con datos, con simulaciones. Es complejo, pero por lo menos como
ya os he dicho que es la parcela en la que tenemos más interés, pues estamos profundizando por la vía de los modelos. Luego ya estas son más de carácter general, que tenemos en cuenta, como no puede ser de otra manera, lo dice la guía. Otros métodos de trabajo con menor exposición, pues lo que os decía, sería ideal, pero a veces esto no es posible en la práctica. Elección de equipos que generes menos campos, pues los trafos que tenemos, las instalaciones que tenemos, pues bien, pero necesitan lo que necesitan. Bloqueos, blindajes, lo que sí es muy importante también y hacemos es la señalización y el prohibir el acceso en zonas en las que no hay por qué acceder. Concepción y disposición de lugares de trabajo, importante porque, por ejemplo, os digo un caso práctico de que os puede afectar. Ya sabéis, a veces existen centros de transformación tipo lonja debajo de una vivienda. Hombre, pues vamos a diseñarlo de forma que no salgan los cables por el techo, que puede haber una vivienda arriba, a pesar de que midamos y no existe apreciación de campo, pero que cuesta sacarlos por otro lado para aumentar la distancia. Bueno, eso es cuestión de organización. Lo de equipo de protección personal ya se os ha hablado también, que desgraciadamente nosotros estaríamos encantados de que alguien nos diese un buen equipo, aparte de esa jaula de Faraday, que a veces sí que empleamos para ciertos trabajos, pero que aíslan del campo eléctrico, pero no del magnético. Vale, y ya para acabar, creo que voy bien, os he dicho que os iba a comentar qué protocolo seguimos para personal especialmente sensible en la línea que la guía habla de personal especialmente sensible, es decir, embarazadas y gente con implantes activos o pasivos, ¿de acuerdo? Bien, lo primero, esto tiene que ir por vía médica, esto estamos haciendo una exposición para que la gente se mentalice, pero evidentemente si una chica está embarazada y no lo comunica, pues no se sabe. Una vez que se lo comunican al médico, se pone en contacto con nosotros y nos dice, este señor, esta señora, ¿qué exposición puede tener? Esta en particular, trabajando en un centro determinado, moviéndose por unos sitios determinados. Entonces, si está por debajo de público en general, estimamos que no tiene por qué haber riesgo, salvo que el médico a título individual y muy personal y por otras razones lo determine, pues por nuestra parte le damos el ok. Que no, entonces ya hablamos con el médico, nos ponemos en contacto a ver qué tipo de equipo lleva, cuáles son las recomendaciones, si es un marcapasos, si no, como de alto, como de bajo. Nosotros facilitamos esa información, pero es evidentemente, y como no puede ser de otra manera, el médico quien decide al final al respecto. Si supone que no tiene por qué haber una restricción de la aptitud médica, pues nada, se le informa, por supuesto, al trabajador, trabajadora, pero no hay que cambiar la evaluación de riesgos ni nada. En el caso de que sí, bueno, pues hay que cambiar la evaluación de riesgos, por supuesto informar y formar, y como antes se ha hablado de electrosensibilidad también un poco y tal, bueno, sí, vemos que puede haber problema, pues es que es la única solución que existe, reubicar a la persona afectada, colocarla en un sitio que no tenga exposición, ¿de acuerdo? Esto es el protocolo que llevamos a cabo. Con esto quiero terminar, solo quiero acabar dando las gracias en particular a esos señores y señoras que se sientan en primera fila, porque realmente nosotros estábamos muy preocupados en el sector eléctrico por los campos, porque es de gran complejidad y sinceramente si leéis la guía pues lo han hecho muy accesible. Entonces, bueno, quiero agradecérselo especialmente. Y nada, y a ustedes por la atención y por supuesto estaré a su disposición luego. Muchas gracias, Pedro. Recordarles que tienen a su disposición aquellas hojas para hacer las preguntas que quieran luego
aportar a la mesa para que contemos al final de la mesa, que habrá un coloquio también de 15 minutos. Si no quieren hablar por el micro, nos pueden aportar esas cuestiones en esas hojitas. Y si pueden dirigir a quién va dirigida la pregunta, pues mejor aún. Si quieren poner esto, no se pelearán entre ellos, a quien contesta. Bien, en segundo término, tenemos a seguir la sesión. Vamos a compartir este rato con Ferran Calduch Rivas. Ferran Calduch es ingeniero técnico industrial, técnico de prevención de riesgos laborales. Trabajó inicialmente como técnico de prevención en el Servicio de Prevención Ajeno, pero ya desde 2003 desarrolla su actividad en el Institut Català de Seguretat y Salud Laboral del Departament de Treball de la Generalitat de Cataluña. Nos va a presentar, pienso que es interesante saber qué hace la comunidad, se ha hecho en los diferentes centros, en este caso en la Generalitat de Cataluña, distintos tipos de actuaciones que se realizan en el Institut Català sobre el riesgo, pues exposición a campos electromagnéticos, evidentemente, y diferentes exposiciones en diferentes sectores. Ferran, quan vulguis. Espera. ¿Se oye bien? Sí. Vale, muchas gracias, Xavier, y gracias por invitarnos a esta jornada tan interesante y tan necesaria. Se trata de un agente físico que en muchos casos pues, no se identifica en las evaluaciones y vemos que cuando se evalúan pues, no se hace del todo bien. Y es por eso que creo que con esta guía técnica pues, esta situación cambiará. Muy bien. Nosotros desde el Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral, que es un centro que tiene como objetivo el asesoramiento técnico, la divulgación, la investigación en prevención de riesgos laborales, también hemos actuado en el tema que tratamos hoy. Y en esta presentación pues, os explicaré de forma muy resumida pues, nuestra experiencia. He dividido la presentación en tres partes. En la primera pues, veremos el origen y los tipos de actuaciones que hemos realizado a lo largo de los años. En la segunda parte veremos algunos ejemplos de fuentes de exposición en actuaciones que nosotros hemos realizado o que hemos estado presentes. Y en la tercera parte, pues unas conclusiones finales. Respecto al origen de las actuaciones nuestras en el Instituto Catalán, pues en primer lugar pues nos han entrado requerimientos de inspección de trabajo, por ejemplo, en denuncias de trabajadores. Sería una posibilidad. Otra sería por solicitud de asesoramiento por parte de servicios de prevención de la misma comunidad, de los departamentos de la Generalitat o de SPAs, de trabajadores, empresas, etc. También hemos tenido consultas técnicas, consultas telefónicas, consultas por escrito a través de nuestro buzón en nuestra página web. Otra opción sería por iniciativa propia, porque hemos colaborado con otras empresas. También otra opción sería a partir del programa de formación anual o en temas de divulgación. Y el tipo de actuaciones que hemos ido realizando son, en primer término, pues, informes técnicos de asesoramiento, normalmente con medición de campos electromagnéticos. También hemos hecho asesoramiento, tanto verbal o por escrito. Hemos caracterizado también algún sector. También intentamos coordinarnos con diferentes departamentos de la Generalitat, porque es un tema transversal que puede tocar varios ámbitos, como puede ser trabajo, salud, medio ambiente, empresa, educación también, e intentamos coordinarnos para ver los distintos puntos de vista. También hemos impartido algunas sesiones formativas específicas de campos electromagnéticos, sobre todo a partir de la publicación del Real Decreto, y finalmente también hemos publicado algún documento técnico. Vale, ahora empezaremos la segunda parte, más práctica, que sería de ejemplos de fuentes de exposición. He intentado abarcar distintos sectores, el sector de las comunicaciones inalámbricas, infraestructura, seguridad, alimentación eléctrica, industria, medicina, transporte. Y veremos algunos ejemplos de mediciones nuestras o que hemos estado presentes. No quiere decir que los resultados que veáis sean generales, sino que sean casos concretos. Y empezaremos con el Wi-Fi. El Wi-Fi es una fuente de exposición que encontramos en prácticamente todos los centros de trabajo. Las mediciones que hemos hecho, pues, como es obvio, pues, son niveles muy inferiores al nivel de acción. Las frecuencias a que trabaja el Wi-Fi es a 2,4 o 5 gigahercios.
Y aunque los niveles son muy bajos, hay que decir que tanto la guía europea como la guía técnica del instituto pues indican que hay que tener en cuenta al personal con implantes activos que utilice estos equipos. Por tanto, aquí intervendrá Medicina del Trabajo para ver la adecuación de un marcapasos, por ejemplo, en un puesto de trabajo. Respecto al Wi-Fi, también deciros que se hizo en el 2004 un estudio de Wi-Fi en escuelas específico que participó de diferentes departamentos de la Generalitat, juntamente con CREAL y CECARS, que son dos centros de investigación, donde hicieron mediciones en centros educativos con equipos portátiles en las mesas de las aulas, trabajando a máxima demanda de Wi-Fi. Los resultados obtenidos fueron muy bajos. Y, bueno, fue un estudio más al respecto. También ha habido mucha preocupación, aparte del Wi-Fi, con las antenas de telefonía móvil. Una de las mediciones que hicimos fue en unas oficinas situadas en un ático. Enfrente había una antena de telefonía móvil con una frecuencia desconocida y en la proximidad había dos más. Los resultados que medimos fue alrededor de 5 volts metro. Y bueno, estaba muy por debajo del nivel de referencia para el público en general y para trabajadores, para los dos valores límite. Y respecto al nivel de exposición, en general, si estamos fuera de la zona de exclusión no hay riesgo, pero si queremos conocer los niveles de exposición, pues podemos acudir a unas bases de datos. Una primera sería Infoantenas, que depende del Ministerio de Industria, donde podemos conocer pues, niveles de exposición de cualquier antena del Estado. En este ejemplo os he puesto la dirección de este centro, donde estamos ahora, calle Dulcet, y podemos ver un punto azul, que es donde está la antena más próxima. Si clicamos allí, pues veremos los niveles de exposición. En este caso, pues niveles de densidad de potencia muy inferior al nivel de referencia. Por tanto, podemos conocer en un puesto de trabajo los niveles de este tipo de fuentes. Y otra base de datos, también relacionado con este tipo de fuentes, sería Gobernanza Radioeléctrica, que es una base de datos de la Generalitat, que también nos da información de niveles de exposición en puntos concretos del territorio, pero concretamente en centros, en guarderías, colegios, institutos, hospitales, centros geriátricos, edificios de este tipo, donde existen unos medidores en continuo y podemos consultar los niveles. En este ejemplo tenemos un instituto y bueno, si clicamos en la zona del instituto vemos en la pantalla de abajo pues un nivel en azul de campo eléctrico continuo muy inferior al nivel de referencia y nos da valor de nivel promedio y nivel máximo. Pasamos al sector de seguridad. Un ejemplo sería los arcos detectores de metales que podemos encontrar en aeropuertos, en oficinas, en varios sitios. Este en concreto trabaja a una frecuencia entre 3 y 7 kHz y los niveles obtenidos fueron muy bajos, alrededor de 225 microteslas, cuando el nivel de acción de campo magnético es de 100. Aunque los niveles son bajos, también las dos guías indican que hay que tener en cuenta el personal con implantes activos. Y por eso este tipo de equipos pues, llevan una señalización como la que veis en pantalla de el paso de personas con implantes activos. Los centros de transformación también son otra fuente de preocupación, de alta tensión. Hemos medido fuera de las casetas donde se ubican estos transformadores. Los niveles que hemos medido son también inferiores a los niveles de acción, tanto de campo eléctrico y magnético, alrededor del 8% de campo eléctrico y del 4% del campo magnético. Por tanto, en principio, en este tipo de mediciones no hemos tenido valores elevados. Ya dentro en el sector de la industria, pues existen muchos equipos que emiten campos electromagnéticos, uno de ellos es la soldadura. Aquí tenemos un ejemplo de la soldadura de resistencia por puntos. A 50 hercios hay que medir a distinta altura, normalmente se mide en cabeza, a la altura del tórax, en las manos. Las manos tienen un nivel de referencia distinto al resto, llamado nivel de acción de las extremidades, con un nivel menos restrictivo.
Y en esta medición el punto más alto fue a la altura del tórax, como es normal, a un 13% del nivel de acción del campo magnético. Si para hacer esta evaluación no queremos medir, pues podemos utilizar otras vías, como es la información del fabricante, o utilizar la aplicación que han comentado antes, Beatriz, MF-Welt, que es una aplicación promovida por la Comisión Europea, donde, pues, introduciendo una serie de parámetros de la soldadura, podemos conocer, pues, un nivel aproximado de campo electromagnético y distancias de seguridad. Otro tipo de soldadura sería soldadura de plásticos. Es un tipo de equipos que emite a 27,12 MHz normalmente, y las mediciones que hicimos en un centro de trabajo fueron muy superiores al nivel de acción de campo eléctrico. Si el nivel de acción es 61, pues medimos hasta 137 de promedio de campo eléctrico y hasta 500 de nivel máximo. En este caso está claro que había un problema de blindaje y, por tanto, la principal medida preventiva sería el blindaje de este equipo, entre otras medidas preventivas. Otra fuente también dentro de la industria serían los calentadores por inducción. Hemos medido en algunos equipos similares al de la fotografía, no es este, pero es similar. Trabajan a 50 Hz. Las mediciones que hemos hecho en la posición del trabajador aproximadamente es un 6% del nivel de acción de campo eléctrico y magnético. Pero cuando acercábamos el medidor a la fuente, pues cuando estábamos a 20 centímetros ya superaba el nivel de acción. Por tanto, aquí la distancia es clave para la protección del trabajador. También respecto a este tipo de fuentes, deciros que ya estamos viendo manuales de fabricantes de estos equipos con unos diagramas, como el que veis en la pantalla, no es el mismo, pero es similar, con unos círculos concéntricos que simulan, pues, las distancias de seguridad a partir del cual, pues, se superan el nivel de las extremidades, el nivel de acción de campo magnético de las extremidades, el inferior, el superior, y para el público en general. Esto ya lo estamos viendo en manuales de este tipo de equipos. Dentro del sector de la medicina os he puesto, hay también muchas fuentes de exposición, pero he escogido justamente este caso de electrocirugía, que es una fuente que emite elevados niveles de campos electromagnéticos, pero tiene la peculiaridad que emite a una frecuencia que es 391 kHz, en este caso, que se encuentra en los dos anexos de la guía técnica, tanto en el anexo 2 como en el anexo 3. Es decir, que puede provocar efectos térmicos y no térmicos. Y, por tanto, tiene dos valores límite. Y si veis en la fotografía, podéis ver al técnico midiendo con dos sondas, es decir, una para campo eléctrico de baja frecuencia y otra para campos electromagnéticos de alta frecuencia, para cubrir los dos anexos. En el caso de baja frecuencia, los resultados obtenidos fueron alrededor del 45% del nivel de acción de campo eléctrico inferior, y para efectos térmicos a alta frecuencia, pues niveles muy inferiores al nivel de referencia. Y el último sector sería el del transporte, en este caso el sector del ferrocarril. Os he puesto dos puestos de trabajo, el maquinista y el técnico de mantenimiento. En el caso del maquinista, también midimos, aparte de los campos electromagnéticos, campo magnético estático, al haber corriente continua, con unos niveles muy bajos también, 0,2 militeslas, cuando el valor límite, en este caso, es 2 teslas. El técnico de mantenimiento que se encontraba en el foso, su puesto de trabajo está en el foso del taller, pues está cerca de 3 zonas donde podía haber riesgo, y únicamente en el convertidor, que es una de las zonas donde se transforma la corriente continua alterna, pues se tuvieron unos valores representativos considerados alrededor del 14% del nivel de acción de campo magnético inferior. Y finalmente, pues unas conclusiones básicas, muchas ya se han dicho, para hacer una buena evaluación. En primer lugar, es recomendable, pues, hacer una buena identificación, es básico, tanto de las fuentes de exposición como del personal afectado, posible afectado. En segundo lugar, decir que no es necesario hacer mediciones, en muchos casos. Se pueden utilizar información del fabricante o métodos cualitativos, como los que hemos visto.
También hay que considerar el personal especialmente sensible. Ya hemos visto en los ejemplos que en muchos casos las guías indican que el personal con implantes activos hay que evaluar también. Efectos indirectos, ya se ha hablado antes. Hay que documentar la evaluación, que muchas veces no se hace. Se hacen mediciones puntuales, muchas empresas, pero no lo plasman en la evaluación. Hay que plasmarlo en la evaluación también. Informar, evidentemente, al personal de sus riesgos, tal como indica la norma. Y, finalmente, pues, revisar y actualizar la evaluación cuando haya pues, modificaciones de las condiciones. Y nada más. Hasta aquí mi presentación y muchas gracias. Moltes gràcies, Ferran. Ai, perdona. Y para cerrar la mesa, como último ponente, tenemos a Juan María Fernández Muñoz. Juan María es ingeniero superior de telecomunicación con la intensificación en radiocomunicación. Inició su actividad como investigador en la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, para el Departamento de Física Aplicada, y actualmente es director de la División de Telecomunicaciones y Smart Solutions de Eurocontrol S.A. y técnico superior de pensiones laborales. Nos va a comentar en su ponencia los diferentes tipos de instalaciones de telecomunicaciones que vienen reguladas por el Real Decreto 1066-2001, que es esta aplicación para público general, estableciendo los límites para público general, y nos va a comentar sus relaciones con el Real Decreto 299 del 2016. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si se me oye bien. ¿Sí? Bueno, yo después de ver lo que ha dicho Pedro, voy a practicar un deporte de riesgo, que voy a andar por aquí. Al final yo digo que la vida es un deporte de riesgo que siempre acaba mal. La pregunta está cuánto vamos a tardar en llegar a ese final, ¿no? Y en este es un buen lugar para decir que hay que tomar todas las medidas posibles y evitar los riesgos, ¿no? Yo voy a aprovechar esta señalización aquí para limitar mi acceso, ¿no? Bueno, me toca hablar de algo que yo creo que a todos nos genera mucha expectación, ¿no? Bueno, estamos todos rodeadísimos de antenas de telefonía móvil, ¿no? Y bueno, acabamos de ver un ejemplo donde la propia administración, la Generalitat, comprueba un centro de trabajo que tiene en sus proximidades una antena de telefonía móvil. Yo voy a intentar que cuando salgamos de aquí, después de haberme escuchado, todos sepáis si realmente tenemos que, cuando veamos una antena de telefonía móvil, tenemos que realizar algún tipo de comprobación o no. Eso voy a intentar que aquí lo podamos ver, ¿no? Sin perjuicio de que la Administración hace muy bien en verificar todo y comprobar y efectivamente pues dar fe y justificar el hecho de que comprobemos que aquello que está establecido, aquello que está regulado, pues efectivamente se cumple, ¿no? Bueno, os quiero hablar de que, a diferencia de los anteriores casos, donde por ejemplo hablamos de, bueno, imaginemos, estábamos hablando que Pedro nos comentaba que hablamos de la energía eléctrica, que desde luego es un bien que todos necesitamos, pero el fin no es emitir un campo electromagnético, el fin es que todos cuando estemos en casa podamos conectar nuestros dispositivos y tener corriente eléctrica. En cambio, en la telefonía móvil lo tenemos complicado porque el propio fin de la infraestructura de telecomunicaciones es emitir un campo electromagnético, con lo cual no podemos decir que vamos a hacer todo lo posible por no emitir campos electromagnéticos. Entonces, tenemos que emitir campos electromagnéticos porque eso es lo que nos permite que podamos comunicarnos, ¿no? Yo también quiero decir que eso no es nada raro porque estamos rodeados desde el inicio de los tiempos de campos electromagnéticos, porque al final estemos en el campo de la radiación, ya sea visible o infrarroja, esos son ondas electromagnéticas que nos rodean desde el principio de los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, por mucho que nos empeñemos, intentemos ver cómo el avance de la tecnología como algo que irrumpe y que crea algo nuevo, realmente estamos aprovechando algo que la propia naturaleza nos da. Y efectivamente sí que de una forma que ahora veremos, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir es eso, ¿no? Que el fin de las telecomunicaciones es poder comunicarnos. Además, también hay una pregunta que muchas veces se hace, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no ubicamos una gran antena, por poner un lugar céntrico, ¿no? En el centro del país y desde ahí, en mitad de un campo que esté despoblado, y ahí emitimos y damos cobertura a todo el territorio nacional y así evitamos todas las antenas que están en las cornisas de edificios o azoteas, ¿no?
Eso es imposible porque la telefonía móvil tiene un elemento que es un bien escaso, y es el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico, que es común, y de hecho, por ejemplo, podéis ver que los operadores de telecomunicaciones pujan por el uso de esa frecuencia, digamos que se tienen que reutilizar cada cierto tiempo, o sea, cada cierta distancia. Porque si utilizáramos esas frecuencias a nivel nacional, habría muy pocos usuarios que podrían comunicarse. Lo que tenemos que hacer es bajar la potencia de esa gran estación y poner muchas estaciones cada vez con menos potencia, ¿vale?, cuanto más usuarios potenciales haya del servicio de telefonía. En una ciudad muy densa tendremos muchas estaciones con muy poca potencia. Cuando estamos hablando de territorio rural, podremos poner una estación con más potencia, ¿vale?, pero que dará cobertura a un mayor espacio. Al final es que si yo tengo una estación allí y otra aquí, si utiliza la misma frecuencia se van a interferir y no voy a poder utilizarla para que esos usuarios se puedan comunicar entre ellos. Igual la que está aquí tiene que ser diferente de la que está ahí, y más allá la puedo replicar porque estoy a una distancia suficiente, ¿no? Entonces eso permite el concepto que se habla de la tecnología celular, y es porque la telefonía móvil al final son células que están aquí y que permiten que se vaya replicando esa infraestructura. Luego otro aspecto muy importante, y a diferencia de lo que comúnmente se viene haciendo, es que la telefonía móvil ya viene regulada desde el año 2001 por un Real Decreto que es el 1066, que establece condiciones de protección de dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas para las zonas de paso o residencia habitual de personas. Esto significa que el contexto de aplicación es mucho más amplio. No aplica únicamente a lugares de trabajo, aplica a cualquier lugar donde puede ser, o donde una persona puede estar, bueno, de paso, porque lo indica, zona de paso o de residencia habitual. Además establece unas protecciones específicas sobre zonas en las que hay colectivos que deberían de preservarse su salud con mayor motivo, que son los niños o las personas enfermas. Entonces, esto ya se contempla, y además con también una particularidad que también han venido comentando los compañeros, que hay que reconocer que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha hecho un ejercicio muy profundo de acercar, ¿no?, y como hablaba Beatriz, ¿no?, de que se tiene que trasladar la ciencia de una forma cercana y que se pueda entender fácilmente, ¿no? Pues la realidad es que el 1066 lo que hace es aplicar a un contexto en el cual ser más riguroso en los niveles que se exige que se cumpla, que lo que se va a aplicar o se está aplicando actualmente ya con el Real Decreto 299, ¿no? Entonces, esto ya nos lleva a extraer una conclusión, y es que si tenemos una legislación, si tenemos un Real Decreto que aplica unas restricciones mayores que las que están establecidas y que aplican a centros de trabajo, ya podemos decir que ningún centro de trabajo cercano a una estación base tiene la necesidad de evaluar el riesgo de exposición a campos electromagnéticos, ¿no? Eso además pues aparece en la guía, y de hecho incluso para los colectivos que tienen una mayor sensibilidad y que se pretende proteger con el Real Decreto 299, se aplica el Real Decreto 1066 como norma más restrictiva y más exigente para que esas personas pues se vean protegidas de la emisión del campo electromagnético, ¿no? Bueno, otro aspecto también importante es que la propia estación es un centro de trabajo, y ahora veremos, ¿no?, porque es un centro de trabajo donde confluyen muchos trabajadores que son los que son objetos de este Real Decreto, y ahora vamos a ver de qué forma pues se le da respuesta y se les protege. Hay una cuestión también que hay que tener en cuenta: el titular de este tipo de infraestructura pueden ser operadores, o también hay otro concepto que son los gestores de infraestructura de telecomunicaciones. Luego hablaré un poquito del 5G, pero la realidad es que está habiendo un cambio en la telefonía móvil y los operadores están convergiendo. Cada vez vamos a ver menos estaciones de telefonía móvil porque están compartiendo infraestructura, están compartiendo lo que llaman la red de acceso móvil, y de esta forma lo que vamos a tener es menos estaciones, ¿vale?, y va a haber empresas que van a gestionar estas infraestructuras y que en muchos casos no van a ser los operadores de telefonía móvil. Hay empresas como Telxius, Cellnex, Abertis, que son los titulares de este tipo de infraestructura. Y como decía, hay trabajadores que pueden ser trabajadores propios o trabajadores ajenos, trabajadores propios del operador o del gestor de la infraestructura, y trabajadores ajenos. Aquí lo que establece precisamente la guía, y aquí ya hablamos de la aplicación no al público general, sino a los trabajadores que van a realizar trabajo en el entorno de esa estación, que tendrán que tener información asociada a esas áreas donde pueden superarse esos niveles
que son los niveles del 1066 y que se aplican como forma para comprobar efectivamente el cumplimiento del 299, ¿no? Y bueno, hablaríamos aquí ahora de también otro aspecto importante, ¿no? Se decía con muy buen criterio que es muy difícil modelar el comportamiento de los campos electromagnéticos, es muy difícil. Realmente un campo electromagnético, y además nos provoca una cierta inquietud, porque es algo que no vemos, que no percibimos, ¿no? Es como decir, bueno, no tiene nada que ver con un tipo de radiación nuclear, no tiene absolutamente nada que ver, pero al final es esa sensación de decir, oye, es algo que yo no percibo, que yo no veo. Y además tiene un comportamiento que es un comportamiento difícil de modelar, aunque sí que sabemos que, por ejemplo, a una determinada distancia del foco de emisión, que suelen ser 3 veces la longitud de onda es, digamos, el recorrido que avanza una onda electromagnética cuando completa un ciclo, ¿vale? 3 veces la longitud de onda ya hablamos de un frente de ondas plano, con lo cual el comportamiento ya lo podemos modelar matemáticamente. Pero respecto al cumplimiento de los niveles de exposición, en telefonía móvil, igual que estamos hablando que estamos utilizando los campos electromagnéticos para radiar, tenemos algo muy bueno, y es que ese campo electromagnético está muy modelado, está muy estudiado, y se genera un campo que sabemos exactamente qué niveles de magnitud tiene, a qué frecuencia está funcionando y qué tipo de polarización estamos usando. Entonces, un elemento que tenemos que controlar, no sabemos qué tipo de campo va a emitir. Además, la confluencia de esos elementos es difícilmente modelable. Pero en telecomunicaciones sí que se ha hecho un esfuerzo necesario y además posible, por la propia naturaleza de la tecnología, para modelar su comportamiento. Entonces, lo que se hace es que se establece una zona que se llama un volumen de protección, de forma que podemos asegurar que fuera de ese volumen de protección estamos por debajo de los niveles máximos exigidos en el 1066. Y además, por ejemplo, si tenemos un edificio, tenemos una oficina o una zona por la que puedan transitar personas o puedan residir de forma permanente o semipermanente, digamos que no se va a permitir o no se permite a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que un operador ponga al aire una estación que incumpla esto, con lo cual, por eso digo que en ese sentido estaríamos protegidos. Y luego, bueno, también hay otro aspecto, ¿no? Que vosotros decís, bueno, claro, pero la tecnología va cambiando, es que va cambiando la tecnología y puede ser que ahora lo que antes se radiaba de una forma, ahora se radia de otra. Bueno, efectivamente, la telefonía móvil está generando un cambio tecnológico y además no solamente tecnológico, sino, cultural. Porque, bueno, ahora sí que tenemos que estar completamente disponibles y cualquier persona nos puede llamar, estamos tranquilos si tenemos a alguien enfermo, eso lo valoramos y lo apreciamos mucho, ¿no? Y lo que pasa es que lo que va a llegar con el 5G va a ser una auténtica revolución que hasta ahora pues no nos imaginábamos. Eso va a hacer que estas tecnologías tengan que evolucionar, ¿vale? Se habla mucho de que va a haber muchas más antenas, en principio para el usuario de a pie, ¿no? Y si va a haber antenas, porque sí que se puede ocurrir eso cuando proliferen, que están proliferando los dispositivos IoT, pues lo que va a ocurrir es que van a tener una emisión de potencia muy baja, precisamente por lo que os decía, ¿no? Porque esos propios dispositivos no pueden interferir unos con otros, ¿no? Por decir un poco qué va a permitir el 5G, ¿no? El 5G lo que tiene como base es el hecho de que esa tecnología tiene baja latencia, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues va a permitir que cualquier comunicación que nosotros realicemos se establezca en un instante de tiempo muy concreto, muy determinado y predecible. Ahora, cuando vamos a descargar algo de Internet, pues vamos a ver un vídeo, eso tarda un tiempo que es impredecible. Puede ser que, digamos, esa pequeña marca que aparece mientras está cargando dure más o menos tiempo. Ahora todo va a ser instantáneo, vamos a poder comunicarnos y asegurarnos de que una comunicación se responde al segundo a una pregunta o tenemos acotado o controlado el tiempo. Y diréis, bueno, ¿y para qué necesito esa rapidez? No es rapidez, es la instantaneidad en la comunicación. Eso va a permitir que podamos utilizar dispositivos como por ejemplo un vehículo pueda conectarse a la red y que tiene que tomar decisiones en décimas de segundo, y eso lo va a permitir esta tecnología. Otra cosa que va a permitir va a ser que muchos dispositivos masivamente se puedan conectar a la red para intercambiar información y tener, digamos, una gestión inteligente de todos los recursos a nuestro alcance, ¿no? Por ejemplo, proteger el medio ambiente o mejorar la agricultura, o bueno, eso va a permitir pues, que eso también se produzca. Y para eso, pues se va a implantar, se está implantando ya, de hecho Vodafone tiene ya un modelo de tecnología 5G que está en marcha y los otros operadores irán implantándolo poco a poco. A nivel radioeléctrico, ¿qué va a significar? Bueno, vamos a tener una red todavía más inteligente. Y hay que decir que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ya está
aplicando nuevos modelos de control de este tipo de tecnología, colaborando con los colegios oficiales de telecomunicación, para definir el modelo en el cual se van a realizar esas comprobaciones de niveles máximos de emisión para esta tecnología, ¿no? Pero bueno, al final es, digamos, trasladar ese nuevo modelo matemático a esta nueva tecnología y aplicar o controlar en consecuencia. Bueno, muy rápido paso sobre esto, para hacer una comparación entre lo que aplica en el 1066 y lo que aplica, en este caso, el 299, que se puede ver más fácilmente en esta diapositiva. En 1066 hablamos del titular de la instalación, que como anteriormente os indicaba, puede ser el propio operador de telecomunicaciones o un gestor de infraestructura. En el caso del 299 hablamos del empresario, ¿no? En el 1066, quien es el responsable de controlar, digamos, que esas estaciones pues se ejecutan conforme o se proyectan y se instalan y se ponen en servicio conforme a lo que está establecido. Hay que tener en cuenta, os digo, una estación tiene que proyectarse, tiene que tener una aprobación del Ministerio antes de ponerse en servicio. Eso es un estudio teórico, luego tiene que haber una comprobación práctica de que ese estudio teórico es correcto y se tiene que hacer una medición. Y luego además hay determinadas estaciones que por estar en entornos denominados sensibles, como os decía anteriormente, guarderías o centros de salud, pues hay que hacer un control más. Luego, en el caso del 299, hablaríamos del técnico superior en prevención de riesgos laborales, con esa especialidad de ingeniería industrial, y hablaríamos del ingeniero de telecomunicaciones del 1066, un posible asesor técnico que asesorara al higienista en el caso del 299. Hablaríamos de público en general, 1066, trabajadores y subcontratas en el 299. Muy rápidamente, ¿vale?, hablar sobre los tipos de instalaciones que podemos encontrarnos, ¿no? Bueno, os podéis encontrar este tipo de instalaciones, que son instalaciones donde la antena está muy alta. Este tipo de instalaciones que encontramos en una azotea, con un acceso no limitado, significa que cualquier vecino podría subir esa azotea. Aquí podéis ver lo que os indicaba, siempre hay un volumen de protección, de forma que la parte más baja de ese volumen tiene que tener una altura al menos de 2 metros. Si nos encontramos una altura más baja, no necesariamente significa que estemos superando esos niveles, ¿no? Pero sí que puede haber una necesidad de tener que hacer una medida, pero únicamente para trabajadores que se puedan acercar. Sí, lo que tenemos es una limitación de acceso, ¿vale? Porque si no tenemos limitación de acceso, obligatoriamente ese volumen de protección tiene que preservar al menos esos 2 metros, ¿no? Luego podemos tener equipos en cubierta, equipos ubicados en fachada de edificios y luego microantenas que, bueno, pues que están en una zona muy alta y que no son accesibles, ¿no? Tipos también dependiendo del diagrama de radiación, podemos tener una antena unidireccional, sectorial que emite en un sector. Bueno, esto que podáis ver que efectivamente todo y el comportamiento de este tipo de sistema está muy modelado matemáticamente y es muy conocido, ¿no? Bueno, los valores límite que, como se ha dicho, también son más exigentes en el caso del 1066 que en el caso del 299. Aquí podéis ver también una representación de esos volúmenes de protección. Al final, y ya concluyendo, pues la cuestión es que efectivamente de lo que se trata es que hay que adoptar la menor exposición posible. A esos trabajadores que van a trabajar en el entorno de la estación se puede limitar el acceso o particularizar particularizar que determinados perfiles sean los únicos que se acercan al sistema radiante y además con una formación muy específica. Hacer medidas en el caso de que esos trabajadores tengan que superar o estar cerca de ese volumen de protección. Luego, bueno, pues aplicar el 1066 y eso rigurosamente permite lo que ya hemos indicado anteriormente, delimitar el acceso y solamente permitir a los trabajadores autorizados y compartir cierta información. Y como conclusión es lo que ya he ido indicando en el transcurso de la presentación, ¿no? Que al final el 1066 asegura el cumplimiento del 299, en la mayoría de las instalaciones ese sistema radiante no es accesible para el público en general, en la mayoría no, en todas esas instalaciones que tienen esa autorización para puesta en servicio. El volumen de protección nos ayuda y además que en la mayoría de los casos puede limitarse el acceso a perfiles muy concretos y además hay que compartir información con las empresas que van a realizar esa instalación, que son empresas cualificadas y preparadas y bueno, que al final, como decía, pues se consigue que ese 1066 dé una mayor cobertura y contemple por supuesto el 299, ¿vale? Aquí quería terminar y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan María. No sé si tenéis alguna pregunta, ya sea abierta o en papel, que queréis hacer a algunos de los ponentes.
Tenemos un cuarto de hora para hacer el coloquio. Aunque vayamos un poco tarde, sabemos que nunca se cumplen los horarios, así que estaba previsto este retraso ya. Tengo aquí una para Juan María. Dice, ¿cómo podemos identificar estructuras que amplifiquen el campo electromagnético cerca de una estación base? Ejemplo, cable de grúa a torre que produce corrientes de contacto por cercanía a estación. No sé si te queda clara, si no la aclaramos en la sala. Bueno, creo que tengo todavía el micrófono, aquí podría utilizarlo, ¿no? Bueno, a ver, vale. Bueno, como tengo este, voy a utilizar este y ahora lo desactivo. A ver, realmente, a ver, que haya un elemento que amplifique el campo no es del todo correcto, ¿vale? No hay una amplificación, la presencia de otro campo no produce una amplificación. De hecho, es muy difícil que un campo entre en resonancia con otro, porque estén trabajando a la misma frecuencia, porque se alineen y porque generen una amplificación. No estamos hablando de que eso amplifique, estamos hablando de otra fuente que está generando un campo electromagnético. Si la emisión de la antena de telefonía móvil está a una cierta distancia totalmente regulada y controlada, la antena de telefonía móvil ya no nos tiene que preocupar en ese punto. Ahí lo que sí que tendríamos ya que evaluar es si hay una antena o si hay un medio de transmisión que está provocando otro campo electromagnético. Eso es lo que tendríamos que estudiar, ¿no? Pero realmente, además, a la distancia a la cual puede estar una grúa, hemos dicho, ¿no? Estábamos hablando. Claro, a la distancia a la que puede estar, pues ya digamos que el campo electromagnético de la antena de telefonía se ha atenuado tanto como para que incluso la influencia pues no tenga apenas significación, ¿vale? Hola, buenos días. La pregunta va dirigida a Ferran Caldut, de la Generalitat. El tema es que cuando la Generalitat tiene un protocolo para que cuando en oficinas o en empresas se descubren casos de lipodistrofia, por supuesto contrastados, hay un protocolo para de seguimiento de esos casos, y nos está dando un índice claro, sin necesidad de hacer mediciones, que algo en materia de campos electromagnéticos o de campos eléctricos está ocurriendo en ese centro. La primera guía salió en el 2009, en el 2015 se amplió y deja muy claro de que nos dirijamos a la Generalitat con una información clara a la Autoridad Sanitaria Laboral cuando aparecen estos casos. En un primer caso hay que darles de alta en el sistema Delta de comunicación de accidentes de trabajo sin baja y luego dirigirnos con esa comunicación del sistema Delta a salud, ¿no?, a la autoridad de salud, para comunicarlo y que se pueda ayudar a ese servicio de prevención o a ese organismo a saber qué está pasando allí o qué se puede hacer o qué casos. El problema está que cuando uno se dirige al buzón de la Generalitat porque tiene una situación de estas en cualquier organismo, no sabemos qué pasa después porque la Generalitat no contesta. Es decir, desde hace unos años, en un principio la Generalitat fue muy activa en todos los temas de lipodistrofia, en los años 2008, 2007, la Torre Ámbar y distintos edificios, pero después hay un silencio absoluto y no sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer cuando ya hemos comunicado al sistema Delta los accidentes de trabajo sin baja de lipodistrofia, cuando hay un seguimiento médico-sanitario de esos casos, cuando ya se ha dirigido uno al buzón de la Generalitat pidiendo ayuda y comunicándolo como es obligatorio por el protocolo, y lo que queremos saber es qué qué es lo que ha dispuesto la Generalitat que desconozcamos con estos temas. Bueno, yo te puedo hablar de parte del Departamento de Trabajo. El protocolo se hizo conjuntamente con los dos departamentos de Trabajo y Salud. Y, claro, es un tema que no nos compete en Trabajo, sería en Salud. Me extraña mucho que haciendo una consulta en el buzón no nos hayan contestado. No te puedo concretar más porque no es un tema nuestro, en principio. Lo único que puedo decirte es que ahí el protocolo que has comentado, el de 2015 es el último, se simplificó respecto al de 2008
y explica allí el protocolo a seguir, cuando hay caso, no hay caso. No, si el protocolo está claro y así se ha seguido. El problema es que el siguiente paso es que la Generalitat actúe, colabore, ayude y asesore, y la Generalitat es mutis por el foro. Bueno, el protocolo creo que no indica que actúe a posteriori de un caso. No es a posteriori. No lo especifica el protocolo de que esté obligado a actuar después de que haya un caso y que se comunique. El protocolo lo que dice exactamente que cuando se tienen dos casos es obligatorio comunicarlo. Eso sí que lo dice claramente. Entonces, lógicamente, si se acude y se comunica es porque hay más de 2 casos, o incluso puede haber 5. Sí, cuando hay un brote, por ejemplo, es un brote, sería cuando hay más casos, es un brote, entonces hay que actuar por parte de la Agencia de Salud Pública, por ejemplo. Pues entonces se tiene que dirigir a la Agencia de Salud Pública en este caso. Si a la Agencia de Salud Pública se ha dirigido, pero no contesta. Les puedo hablar por Departamento de Trabajo. Sí, por favor. Otra cuestión, si no entraremos en un debate entre los dos y tampoco veo que está la respuesta clara. ¿Alguna cuestión más? Yo tengo aquí una también para Ferran. Me dicen que los lectores RFID de las bibliotecas, código de barra de los libros, emiten CEMS perjudiciales o únicamente en caso de trabajadores con implantes activos. Así, cualquiera de los tres. ¿Puede repetir, por favor? Dicen los lectores RFID, código de barras de los libros, emiten CEMS perjudiciales o únicamente en caso de trabajadores con implantes activos. Vale. Tendríamos que ir a la guía, el procedimiento de trabajo que está explicado en las guías, indica que, si no me equivoco, en el caso de RFID, de este sistema, se tendría que tener en cuenta los implantes activos. Hay que mirar la tabla. Es cuestión de mirarlo. Creo que sí. No sé si, Beatriz, ¿te acuerdas? Creo que sí. El RFID, en principio, son niveles bajos, excepto para el personal con implantes activos. Hay que mirar en la tabla 5, si no me equivoco. No, la 3, la 3 de la guía técnica del Instituto. Dice que sí, ¿no? Existe la anotación. Tiene la nota. Tiene la anotación 2. La 2, vale. Para implantes activos. Ver el caso concreto del implante activo. Implante activo, pues entonces sí. Cuando hay un trabajador con implantes activos, Medicina del Trabajo tiene que actuar y comprobar la idoneidad del implante respecto a esta fuente de exposición. Y hay que valorarlo, principalmente Medicina del Trabajo, pero con la colaboración del técnico de prevención. ¿Alguna cuestión más? Comentar al respecto, obviamente, que desde el Instituto... perdona. Hola, buenos días. No era para saber la frecuencia que trabajará la 5G. ¿A qué frecuencia está prevista que trabaje? La frecuencia. A ver, esto es un concepto que hace algún tiempo cambió, ¿no? Porque inicialmente cada tecnología móvil estaba asociada a una frecuencia. Y, por ejemplo, se comenzó el despliegue de la telefonía móvil celular que se llamaba GSM 900 y luego se utilizó la frecuencia de 1800 MHz. Lo que ocurre con el 5G es que va a utilizar diferentes frecuencias. No necesariamente va a utilizar una única frecuencia, ¿no? Sí que hay un concepto en telecomunicaciones y en general en cualquier tipo de emisión electromagnética, y es que una frecuencia baja conserva durante su ciclo, al ir más lenta, más energía, con lo cual, si utilizo una frecuencia más baja voy a poder llegar más lejos. Entonces, ahora, por ejemplo, todo este cambio que está habiendo relativo a la televisión, no es porque esas bandas que son frecuencias más bajas van a verse liberadas para utilizarse por la tecnología de televisión, o sea, por la tecnología de telefonía móvil, ¿no? Entonces sí que es más probable que se utilicen frecuencias bajas o que los operadores centren ahí su tecnología de mayor valor, que es el 5G. Entonces, bueno, ahí estaríamos hablando de frecuencias que están alrededor de los 800 MHz, una frecuencia muy alta, por ejemplo, o alta, de 2,5 gigas, que se ha utilizado tradicionalmente para telefonía. Pues bueno, es una frecuencia que, como digo, es menos eficiente desde el punto de vista radioeléctrico, ¿no? Pero no hay una frecuencia específica. De hecho, se va a poner, o esta tecnología que hay ahora, se llama Frequency Sharing, que lo que hacen es que van compartiendo determinadas bandas de frecuencia para suministrar esa tecnología, ¿vale?
Muy bien. Si no hay más cuestiones, damos por cerrada la mesa. Eso está bastante interesante. Se han tocado temas relacionados con prevención de riesgos laborales propiamente y temas que realmente son temas que se consultan muchas veces, que son un poco colaterales, como esto de la lipoatrofia, la sensibilidad de personas sensibles a campos electromagnéticos, mucho las antenas de telefonía, la cercanía a estas antenas, la problemática. Se han tocado temas que realmente a lo mejor no son más de público general, pero bueno, han tenido su interés y luego se han resuelto de una manera, al menos informativamente, muy clara. Gracias. Cerramos esa. Si queremos, hacemos la sesión de clausura. Enrique, ¿subes tú o lo hago yo? Yo estaría encantado que subas tú, Enrique, el director del Departamento de Condiciones Materiales y Ambientales, a hacer la clausura de la jornada. Quiero dar las gracias a los ponentes de la segunda mesa por haber venido, Ferran, Pedro y Juan María. Muchas gracias. Bueno, pues se llega al final, ¿no?, de la magnífica jornada y como la directora pues no puede estar ahora porque está en una reunión aquí al lado, pues entonces me toca a mí clausurarla. No me alargaré demasiado, sino únicamente decir que me ha producido especialmente una gran satisfacción poder ver por fin esta guía, y porque desde hace ya muchos años, yo tengo muchos años, pero desde hace muchos también, el tema de los CEMS, ¿no?, de los campos, ha dado muchísimo juego. Yo me he dedicado, como bastantes de los que están aquí presentes saben, mucho, bueno, me he dedicado siempre a la química, a los agentes químicos, a los cancerígenos, que es donde he estado dando un poco de caña a veces, ¿no? Pero hubo una época en la cual, y quería hacer una referencia especial, pues, bueno, empecé a tocar el tema este y me entusiasmó con el tema un amigo que ya se ha jubilado y que ha tenido un papel muy importante en la elaboración de esta guía, que es nuestro compañero Pablo Luna Mendaza, que creo que lo conocerán bastantes, ¿no? Entonces, él, para una persona química como yo, hizo que me entusiasmase con ese tema. Se me abrió un campo, todo ese tipo de cosas en el cual pues, uno se calienta en el buen sentido, luego, por otro lado, pues te inducen corrientes y todo esto. Bueno, esto por un lado. No me alargo mucho más y únicamente decir que me es una satisfacción ver que ahí está interés por el tema este, cuando hará unos 10 o 20 años el interés, la verdad, esto de los campos pues casi no se tocaba. Y teníamos que esforzarnos muchísimo, los que nos dedicamos a la higiene, a decir, la encuesta higiénica. No os olvidéis que existen campos, que nadie diga, no, yo aquí no tengo nada de todo esto, que va, yo voy a tener esto. No, pero tú no tienes un enchufito, no tienes nada, no puedes decir que no. Pues bien, esto ahora ya hay una cierta conciencia bastante alta y una preocupación importante. Y me alegro de que por fin esté esta guía después de tantos largos años, porque al menos desde el punto de vista del control de la exposición, para trabajadores, tenemos una referencia. Que, como ya se ha dicho muy bien por los compañeros que han hablado antes y que han presentado la guía y que han elaborado la guía, disipa, al menos, basado en los conocimientos actuales, pues el control de esta exposición para los trabajadores expuestos, evitando, pues bueno, las dudas que la percepción genera, supravalorando e infravalorando riesgos. Entonces, esto me parece que ya se entiende lo que quiero decir. Por un lado es no saber que podemos tener un foco de este tipo, y por otro lado la hipersensibilidad porque vemos un foco delante de casa o delante del despacho. Tanto una cosa como la otra, pues yo me parece que en este tema pues queda bastante clarificado para el trabajador. No me alargo más, decir que me acaban de comunicar que ha tenido un amplio seguimiento también por stream que se ha llevado a cabo esto, que son más de 200 y pico personas, y pues agradecer a todos los que han asistido
agradecerles su presencia y, como no, pues felicitar realmente a los que han elaborado la guía, incluyendo a mi amigo Pablo Luna, que inició el tema, y nuestro amigo, diría, no mío, solo nuestro amigo, y también agradecer pues la magnífica participación de los ponentes en esta jornada. Muchísimas gracias por vuestra competencia. Y desde el Instituto, cada momento, emplazarles a nuevas jornadas en otro tipo de temas que vamos a ir siguiendo aquí y que esperemos que esto sea un foro de comunicación entre los que estamos en este asunto. Muchas gracias, ahora sí.